Un rico varón ganadero fue encontrado congelado y la enfermera abandonó su puesto durante 3 días. Entonces su amor hizo historia. El viento aullaba a través de la pradera helada mientras Silas Wren controlaba a su semental en el borde de la estación abandonada. El territorio de Wyoming se extiende silencioso y blanco bajo un cielo esmaltado de acero. En el interior, donde la nieve aullante no había logrado llegar, un puñado de tablas dispersas formaban un tosco refugio. Silas se bajó de su caballo y la nieve crujió bajo sus botas. El frío había sido su compañero constante durante días, pero ahora se sentía más agudo, distante de alguna manera, como si este lugar guardara un secreto en sus huesos congelados. Empujó la puerta chirriante y el olor a viento viciado y aliento cálido lo golpeó de inmediato. La vio a la tenue luz de una linterna maltratada. Una mujer apenas consciente estaba acurrucada contra la pared. Sus pestañas, que rimaban con escarcha, revoloteaban mientras dormía. Sus manos estaban firmemente envueltas alrededor de una bolsa de cuero desgastada, estampada con una cruz roja. Su respiración se filtraba en bocanadas superficiales, cada una de las cuales formaba pequeñas nubes en el aire. El corazón de Silas se encogió al verlo. Se arrodilló junto a ella, temblando incluso mientras se movía con urgencia. Él le sacudió el hombro. «Oye, tú, despierta». Ella se movió, sus párpados revolotearon hasta que se abrieron, revelando unos ojos que parpadeaban con dolor y determinación. Ella intentó responderle, pero un débil gemido escapó de sus labios. Ella abrazó la cartera con más fuerza, sus dedos agarrando la correa como si fuera un salvavidas. «No puedo dejarlo», susurró, castañeteando los dientes. «Puede que lo necesiten. Alguien está herido». Echó un vistazo al contenido de la bolsa. Herramientas de metal y vendajes visibles incluso a través de la escarcha. Entonces la miró y se dio cuenta de que su rostro estaba pálido como la tiza y que sus labios estaban agrietados y reventados en algunos lugares. Aún así, ella no renunciaría a su carga. Silas tomó la bufanda que llevaba alrededor del cuello y se detuvo. Ella parecía tan frágil. Su cabello estaba enredado y húmedo por la nieve. Sus mejillas estaban cubiertas de congelación y cada respiración que tomaba parecía un globo a punto de fracturarse. Y aún así, incluso ahora tenía la energía para preocuparse por los demás. Él liberó con cuidado la cartera de su agarre y la metió dentro de su abrigo, luego envolvió la bufanda alrededor de su cuello y hombros. El movimiento la hizo sabia. Ella intentó hablar, pero su voz se quebró nuevamente. «Señor, gracias. Tengo que regresar». Ella intentó sentarse, pero sus extremidades se negaron a cooperar. Él la alivió suavemente hacia atrás. «Vamos a sacarte de este viento», dijo en voz baja, notando cómo las tablas de arriba crujían a medida que el frío las presionaba. La levantó con cuidado en sus brazos, liviana, casi demasiado liviana para una mujer adulta, y retrocedió hacia la tormenta. El viento los azotaba a ambos, pero el paso de Silas no flaqueó. Su caballo se movió ansioso, pero se calmó cuando Silas lo alcanzó. Con fuerza practicada, montó, acunándola contra su pecho y colocando la bolsa a su lado. Su cabeza descansaba sobre su clavícula y su aliento era cálido contra su piel. Ella no volvió a hablar. El viaje de regreso a Wren Ranch fue silencioso, salvo por los cascos rompiendo la nieve congelada y el suave gemido del viento atravesando los árboles estériles, pero los pensamientos de Silas se arremolinaban como una ventisca. ¿Quién era esta mujer que se negó a soltar la medicina incluso cuando estaba congelada? ¿Quién la había abandonado en una estación olvidada, sin fuego, sin comida y sin ayuda? ¿Y por qué en lo más profundo de su pecho algo desconocido, cálido y crudo, comenzó a agrietarse a través del hielo? El viento había amainado cuando llegaron al rancho Wren, pero el frío se aferraba a la tierra como un amante celoso. La casa del rancho se alzaba solemne sobre el rascacielos, con sus gruesas paredes de troncos y las ventanas bien cerradas para protegerse del frío invernal.
Dentro del hogar aún brillaba el fuego que había dejado el ama de llaves esa mañana, pero el espacio se sentía hueco, amplio y silencioso, como una iglesia abandonada hacía mucho tiempo. Tilus llevó a Miriam a través de la puerta principal sin ceremonia. Sus botas resonaron suavemente contra el suelo de madera mientras se dirigía a la pequeña habitación de invitados al final del pasillo, que antaño había sido una guardería sin uso durante mucho tiempo. La recostó suavemente sobre la cama y la cubrió con 2 mantas de lana. Luego se giró para avivar el fuego. Durante varias horas no se movió. Le trajo un caldo caliente y lo dejó junto a la cama, le cambió las toallas del cuello cuando le bajó la fiebre y esperó en silencio, como si estuviera vigilando algo que no podía nombrar. Era casi el amanecer cuando abrió los ojos. Parpadeó una vez, luego 2 veces, como si no estuviera segura de si había muerto o simplemente había entrado en otro tipo de silencio. Su mirada recorrió la pequeña habitación, luego se posó en el hombre sentado frente a ella, con las manos entrelazadas flojamente y los ojos observando, pero sin entrometerse. ¿Dónde estoy? Su voz era y las palabras frágiles como el cristal. Mi rancho, dijo Silas simplemente. Cerca de El Krill. Ella frunció el ceño ligeramente. No quise molestar. Tú no. Debería irme. Tú eres. Se detuvo, carraspeando. Eres Silus Ren. No debería estar aquí. Algo se reflejó en su expresión. No era ira, ni orgullo, sino algo más antiguo. Cansancio, quizá. Estabas medio muerto cuando te encontré, respondió. A una tormenta de nieve le importan un comino los nombres. Se incorporó, haciendo una mueca de dolor en las extremidades. Aún así, debería pagarte de alguna manera. Ya lo has hecho. Ella lo miró desconcertada. Se levantó de la silla y desapareció en el pasillo. Cuando regresó, sostuvo en su mano la bolsa de medicinas. Con cuidado lo colocó en el estante más alto de la cocina, encima de las sartenes de hierro fundido, encima de las especias, donde ninguna mano ociosa lo tocaría. Ella se quedó mirando confundida. Silas habló, todavía de espaldas a ella. Lo más valioso que posee una persona no es el oro, ni el ganado, ni la tierra, dijo en voz baja. Es lo que eligen conservar cuando creen que van a morir. Ella no dijo nada. Su rostro se volvió ilegible. Te aferraste a esto, añadió. No por miedo, sino por deber. Se le hizo un nudo en la garganta. Es mi trabajo. Él asintió una vez. Luego se queda aquí donde será respetado. Miriam bajó la mirada hacia sus manos, cuyos dedos todavía estaban rojos por la escarcha. Su corazón latía de forma extraña, rápido y lento a la vez. Ella había esperado compasión, quizás incluso condescendencia, pero no esto, no reverencia. Ella se recostó contra las almohadas, demasiado débil para discutir, demasiado conmovida para agradecerle. Afuera el viento volvía a levantarse, pero por primera vez en días, ella se sentía cálida. No solo en su cuerpo sino en sus huesos. Para el tercer día, la helada había retrocedido de las extremidades de Miriam, pero no de su memoria. Se movió con cuidado a través de la casa del rancho, sus pasos aún inestables, aunque se negaba a permitir que la debilidad la anclara por mucho tiempo. En el barracón, uno de los peones más jóvenes del rancho, Lim, estaba tendido en un catre, tosiendo seca y agudamente como leña vieja. Miriam se arrodilló a su lado, apartando sus rizos húmedos y murmurando preguntas con silenciosa urgencia. Silas estaba en la puerta observando. Trabajaba sin fanfarrias, hirviendo agua, remojando corteza de sauce y de palo seco. Envolvió el pecho de Lem con un paño color mostaza y colocó una pizca de jengibre molido debajo de su lengua. «Descansa ahora», susurró, «y no hables hasta que puedas silbar de nuevo». Lem logró esbozar una sonrisa torcida antes de cerrar los ojos. De regreso a la cocina, Miriam se enjuagó las manos en un recipiente con agua fría. Silas se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados y la mirada penetrante.
Usted sabe más que la mayoría de los médicos que he conocido, dijo. Ella se encogió de hombros levemente. Aprendí lo suficiente para ayudar. Eso es todo. Él la estudió. ¿Por qué no trabajas en un hospital? Hizo una pausa y luego se secó las manos lentamente. Porque los hospitales necesitan más que manos. Él frunció el ceño. Significado, Miriam exhaló, mirando fijamente las tablas del suelo. Quieren un nombre que pertenezca a la costa este. Quieren un diploma con sello y un padre con libro de contabilidad. Quieren un tipo específico de enfermera, una que nunca tenga hambre, nunca esté morena y nunca tenga que cambiar huevos por libros de texto. Silas no dijo nada, pero la comisura de su mandíbula se tensó. Agregó, tranquilo ahora. No tenía ninguna de las cosas adecuadas, ni el nombre adecuado, ni la escuela adecuada, ni el dinero adecuado. Él asintió una vez. Pero el corazón correcto. Miriam sonrió, triste y pequeña. Eso es lo único que no cuentan. Esa noche, después de retirarse a su habitación, Silas se sentó junto a la chimenea, con un bolígrafo en la mano. Escribió lentamente, con cuidado, cada palabra deliberada, una carta de recomendación, no de Silas Wren, sino de Samuel R. Beasley, un coronel retirado y supuesto inversor en ranchos. Elogió los conocimientos médicos de Miriam, su trabajo incansable durante un reciente brote invernal y su calma bajo presión. A la mañana siguiente, le entregó la carta a Nolan, su escritor de mayor confianza. Al doctor Luring de la Junta Médica de los Ich, le dijo simplemente. Nolan levantó una ceja, pero asintió. ¿Quieres que te diga que es de ti? Silas meneó la cabeza. No digas nada. Pasaron 3 días. En cuarto lugar, llegó una respuesta. Escrito a mano, sellado y doblado con una severidad que se notaba incluso a través del papel. Silas lo abrió en el estudio. Estimado coronel Beasley, agradecemos su preocupación y entusiasmo por la señora Miriam Lo. Sin embargo, debemos informarle que la señora Lo ha sido evaluada previamente por nuestro comité y se encontró que carece de los estándares morales y educativos que defendemos. Su rechazo se mantiene respetuosamente. Dr. Horus Luring, Junta Médica de los Erich. Silas leyó las palabras 2 veces y luego una vez más. Guardó la carta en el cajón, lo cerró silenciosamente y salió al porche donde Miriam estaba colgando una hilera de hierbas para secar. Ella se giró al oír sus pasos. ¿Respirar con más facilidad en Islim? Ella preguntó. Silas asintió, mirando la brisa levantar su cabello. Él es. Ella sonrió y luego volvió a su trabajo, sin percatarse de la carta escondida detrás de las paredes. Al final de la segunda semana, Miriam se había convertido en una especie de fuerza silenciosa en la casa de los Wren. No era un huésped, ni siquiera un sirviente, sino un hilo que teje calidez en los fríos bordes del rancho. Su presencia era como la nieve, suave, silenciosa y capaz de cambiar la forma de la tierra debajo de ella. Comenzó con actos sencillos, enseñando a los niños trabajadores del rancho a lavarse las manos correctamente, tarareando una pequeña rima mientras se las frotaban. Entre los dedos, bajo las uñas, sin velas enfermas, cantaba, golpeando sus nudillos con una cuchara de madera cuando intentaban apresurarse. Los niños gritaban de alegría, se perseguían unos a otros en el patio y su risa ahuyentaba el frío. A continuación vino la mesa de medicinas. En cada cena, colocaba ramitas de tomillo, clavo machacado y pequeños frascos de raíces secas junto a la comida. Una pizca de esto mantiene el pecho despejado, explicaba suavemente, señalando las bolsitas rellenas de hierbas escondidas debajo de las servilletas. Este té es para el frío. Los vaqueros, al principio escépticos, comenzaron a tocar su moretón sin quejarse. Incluso el viejo Dobbs, que una vez había declarado que solo bebería algo verde si viniera en una botella de whisky, comenzó a beber a sorbo su tónico de flor de saúco y a murmurar que no sabía tan mal. Ella nunca obligó a nada, ofreció Miriam. Entonces dejémosle a la gente elegir, y de alguna manera siempre lo hicieron,
pero el cambio más grande se produjo en el propio Silas. Silas Wren, conocido en 3 condados como el Barón de Hierro, siempre había comido solo en su estudio en el porche. Incluso en medio de las tormentas, llevaba su plato al granero antes de sentarse entre los demás. No era miedo, era armadura. Una mano siempre cerca de la funda y un ojo en la salida. Pero esa armadura empezó a agrietarse. Primero se quedó flotando en la puerta, luego se quedó detrás de una silla. Finalmente, se sentó en el extremo más alejado de la larga mesa, tranquilo y quieto, pero presente. Miriam nunca lo reconoció en voz alta. Ella simplemente le pasó el pan, le ofreció una sonrisa y regresó a su plato. Sin fanfarrias, sin alboroto. Entonces, una noche, la risa estalló en la cocina como un trueno. Los niños estaban reunidos en la larga mesa de pino, con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Miriam les estaba mostrando cómo ensartar rodajas de naranjas secas y clavos de olor en guirnaldas para las ventanas. A esta la llamo serpiente de invierno, declaró un niño pequeño, sosteniendo con orgullo su creación torcida. Parece más bien un gusano borracho, bromeó otro. La sala estalló en risas. Silas, observando desde las sombras, sintió que algo le tiraba de las comisuras de los labios. Una sonrisa, débil, extraña, pero no inoportuna. Más tarde esa noche, cuando las risas se habían desvanecido y los platos estaban limpios, Miriam se quedó en la cocina, secando hierbas al calor de la estufa. Silas entró al salón, donde una vieja mandolina estaba apoyada contra el hogar. Había pertenecido a su esposa. No lo había tocado en 5 años. Sus dedos se cernían sobre las cuerdas, inseguros. Luego lo levantó lentamente. La madera estaba seca, las cuerdas oxidadas, pero la forma era familiar, como un apretón de manos. Recordado de un sueño. Tocó una nota, luego otra. Una melodía tosca surgió a trompicones. Miriam lo oyó. Ella no dijo nada. En lugar de eso, entró con una taza de té humeante y la colocó a su lado. Luego se dejó caer sobre la alfombra. No a su lado, pero lo suficientemente cerca para que su presencia llenara el silencio entre notas. La música vaciló y luego se hizo más fuerte. La melodía era sencilla, vacilante, imperfecta. Pero sobrevivió. No hablaron. No era necesario. En el eco de las cuerdas y el aroma de las hierbas secándose, algo tácito floreció. Un hombre paralizado durante mucho tiempo por el dolor había tocado la memoria sin romperse. Y una mujer que el mundo había dejado de lado había encontrado no solo refugio, sino un lugar real, enraizado y en desarrollo. El fuego crepitaba, el té humeaba, la mandolina zumbaba. En esa frágil quietud, una casa comenzó a respirar de nuevo. El viento aullaba en las llanuras aquella noche de marzo, trayendo consigo un olor a algo extraño, humo agudo, amargo, inconfundible. Silas Wren estaba en el porche, linterna en mano, cuando el primer destello pintó el horizonte de naranja. No fue un incendio común y corriente. El resplandor era demasiado alto, demasiado salvaje, demasiado rápido. Entonces se escuchó un sonido lejano pero claro, el estruendo de las campanas, el inconfundible crujido de la madera al derrumbarse. La ciudad de Larkspur estaba ardiendo. Montó en su caballo antes de que alguien lo llamara, gritando órdenes a los mozos de cuadra mientras cabalgaba hacia la puerta. Cortar la valla oeste. Abrir la vía del ganado. Enciende los marcadores. Envía un mensaje. Ellos vienen aquí ahora. No era una pregunta. De regreso al rancho, Miriam estaba de pie junto a las puertas del granero, con los ojos fijos en el humo que se elevaba hacia las estrellas. Ella no esperó permiso. Hierve agua, junta la ropa de cama, limpia la sala de alimentación, haz espacio para el CS, ordenó con voz aguda como el acero. Sus manos temblaron solo una vez, cuando una ráfaga de viento trajo el débil eco del llanto de un niño. Luego desapareció en la casa principal, transformando la habitación por habitación en un santuario.
Cuando el primer carro pasó traqueteando por la cerca rota, ella ya había instalado un sistema de triaje en el comedor, con hierbas hirviendo en la estufa y vendajes dispuestos en filas tan precisas como en cualquier sala de hospital. Uno tras otro llegaron, manchados de humo, quemados por la tos, mujeres con las palmas de las manos ampolladas, ancianos que apenas respiraban y niños demasiado tranquilos para su edad. Silas permaneció de guardia mientras su personal los conducía adentro. Su voz era baja pero firme. Sigue la luz de la lámpara. Ellos cuidarán de ti por dentro. Y Miriam lo hizo. Se movía como una llama, rápida, luminosa, consumiendo toda sombra de desesperación. Vendó las quemaduras con corteza de sauce y miel, susurró oraciones y latín mientras cosía las heridas y sostuvo las manos durante las noches de fiebre. Ella nunca se detuvo, nunca durmió. Luego llegó el niño, de 12 años, apenas consciente. Humo en sus pulmones, un corte irregular en su cuero cabelludo. Lo habían sacado de los escombros del hospital de la ciudad, uno de los últimos en ser encontrados. El hombre que lo llevaba lloró mientras lo depositaba en el catre improvisado. Miriam se arrodilló y quitó el hollín de la frente del niño. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella conocía esa cara. Su nombre es Elías, se atragantó el hombre. Elías Carmichael, hijo del doctor Carmichael. El mismo hombre que una vez la miró de arriba abajo y la declaró no apta, no certificada, no sancionada, indigna. Dijo eso, arrojando sus credenciales al fuego como si no fueran más que polvo. Ahora su hijo yacía moribundo bajo su cuidado. Silas la observó atentamente. «Haz lo que puedas», dijo en voz baja. Marion hizo más que eso. Mezcló un tónico de raíz de malvavisco y de gun triturado, inyectó aire a los pulmones del niño, mantuvo paños fríos sobre su frente durante horas, sin apartarse nunca de su lado, y cuando su pecho finalmente se elevó con una respiración clara y fuerte, toda la habitación pareció exhalar con él. Al amanecer, la noticia ya se había extendido. La gente susurraba entre vendas y lágrimas. El hijo de Carmichael era el enfermero, al que echaron. Ella lo salvó. Ella los salvó a todos. Más tarde, cuando el sol aparecía tras las colinas y arrojaba una luz dorada sobre el rancho teñido de humo, el propio doctor Carmichael cabalgó por el sendero roto. Su abrigo estaba roto y su sombrero había desaparecido. Miró a Miriam parada junto al granero, todavía con las mangas manchadas de sangre y el cabello húmedo de sudor. Abrió la boca y luego la cerró. Miriam se limitó a asentir. Él está vivo. Bajó la mirada. Gracias. Miriam no dijo nada más. Ella se dio la vuelta y volvió a entrar. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Silas lo observó todo desde el porche. Y por primera vez en 5 años, se quitó el sombrero, no por costumbre, sino en silenciosa reverencia hacia una mujer que no solo había salvado a su ciudad, sino que había derretido el frío de su corazón. La nieve se había derretido y había humedecido la tierra, y el rancho que una vez permaneció en silencio bajo las ventiscas ahora bullía de vida. Las gallinas cloqueaban cerca del gallinero y agitaban las alas mientras picoteaban el suelo descongelado. Las botas raspaban los porches de madera, arrastrando los últimos restos del invierno. La risa se derramó desde la cocina de la casa de literas, áspera, real y resonante en habitaciones que no habían conocido el calor en años. Cerca del establo había cubos de agua limpia listos. Un par de muchachos pasaban corriendo con fardos de lino en la mano. Había movimiento, ruido y, sobre todo, propósito. Silas Wren estaba de pie bajo el toldo de la casa principal, con los brazos cruzados y los hombros más anchos bajo la luz del sol que bajo la tormenta. Los habitantes del pueblo entraban y salían del patio, algunos ofreciendo las manos en agradecimiento, otros dejando cestas. Conservas de pan, incluso un pastel del maestro de la escuela, que una vez dijo que era más lobo que hombre. No les había pedido sus agradecimientos. Aún así lo dieron de todos modos. Flecha de espuela de caballero, murmuró alguien al pasar. El hombre que salvó a los enfermos, susurró otro,
poniendo un tarro de miel en sus manos. Silas dijo poco, solo negó con la cabeza. Solo abrí la puerta, les dijo. Ella es quien encendió la lámpara. Dentro de la casa, Miriam empacó en silencio. Su mochila yacía abierta sobre la cama, medio llena con su diario andrajoso, un montón de vendas limpias, un par de sábanas dobladas y la gastada bolsa de cuero a la que se había aferrado a través de la nieve, el silencio y el fuego. Colocó cada objeto con cuidado, como si no estuviera segura de si se iba o regresaba. La clínica que había construido con los restos de un granero había cumplido su función. Ahora, el hospital del pueblo, reconstruido con madera donada, trabajo duro y una humildad recién descubierta, estaba listo para ocupar su lugar. Nadie le había pedido que regresara, pero nadie se atrevió a decirle que no podía. Su nombre se había convertido en algo con peso, no por su legado ni su educación, sino por su servicio y su presencia. Aún así, su decisión estaba tomada. Nunca había planeado quedarse. Siempre estaba de paso hasta. Silas tocó una vez el marco de la puerta. ¿Te vas?, preguntó con voz tranquila, pero no fría. Se giró un momento. Ella no respondió. Tengo que hacerlo, dijo finalmente. Ya no me necesitan aquí. Silas la miró un largo instante, con el rostro indescifrable, pero la mirada firme. Ven conmigo, dijo. Afuera, el viento se había suavizado, trayendo el aroma a menta silvestre y el eco de nuevos comienzos. El cielo se había vuelto dorado pálido. La condujo más allá de los graneros, pasando junto a los caballos pastando y las viejas cercas que crujían con la brisa. Caminaron en silencio hasta llegar a una suave colina detrás de la casa del rancho. El terreno estaba desnudo, salvo por unas pocas matas de hierba rebelde y una vista lejana de las montañas al oeste. El arroyo brillaba abajo, serpenteando como una cinta plateada a través del valle. Silas se detuvo, con las botas firmemente plantadas en la tierra. Justo aquí, dijo, señalando el suelo. Miriam frunció el ceño. ¿Qué es esto? Se giró hacia ella, en voz baja pero clara. Quieres curar a la gente. Quieres hacerlo a tu manera sin pedir permiso. Ahora lo entiendo. Ella le sostuvo la mirada, buscando en su rostro una mueca de burla. No la encontró. Así que construiré una clínica, dijo. Aquí en mi tierra, con mi dinero y tu nombre en la puerta. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. No era un soborno, ni una súplica, solo la verdad. Puedes escapar, añadió Silas. O puedes echar raíces. No te pido que te quedes por mí. Te pido que te quedes por ti. El viento volvió a susurrar. En lo alto, un halcón voló en círculos por el cielo que se iluminaba. Miriam bajó la mirada hacia su bolso, apretando los dedos sobre el cuero desgastado. Luego, lentamente, extendió la mano, cerró la solapa y la dejó caer contra su pierna. De acuerdo, dijo. La boca de Silas se torció. Solo un instante, lo suficiente como para que alguien que lo conociera antes de la nieve lo hubiera llamado sonrisa. Necesitaré más mantas, dijo mientras observaba la pendiente. Y el lado oeste recibe demasiado sol en verano. Necesitaremos construir con piedra, gruesa pero transpirable. Su sonrisa se amplió. No mucho, pero suficiente. Usted es muy estricta en el trato, señorita Lowe. Ella inclinó la cabeza sonriendo a medias. ¿Aceptas? Él asintió. Sí. Y con esto, la enfermera que una vez había quedado atrás dio un paso completo hacia su futuro. No con aplausos, no con fanfarrias, sino con tierra en las botas y un propósito en las manos. Una mujer que no es recordada por sus orígenes, sino por lo que ha elegido convertirse. A mediados del verano, el rancho Wren ya no parecía la fría fortaleza que alguna vez fue. El silencio invernal que lo había dominado durante años se había derretido por completo, reemplazado por los ritmos de un lugar lleno de vida y propósito. Donde una vez habían permanecido el miedo y la sombra,
Ahora resonaban las risas de los niños bajo la sombra de los álamos, y el viento traía el aroma del pan recién horneado y de las hierbas en flor en lugar de hollín y tristeza. Las abejas zumbaban entre las hileras de lavanda y menta plantadas cerca del porche, y las gallinas se pavoneaban libremente cerca de los establos, picoteando la tierra blanda. La gente ya no venía al rancho solo por el ganado. Vinieron por medicina, por conocimiento y más que nada, por esperanza. Vinieron con toses y heridas, con preguntas y cargas, y se fueron más ligeros que cuando llegaron. Lo llamaron el Rancho Amable, un nombre que no nació de una marca, sino de un susurro de gratitud que pasaban entre vecinos. Miriam llevaba un sencillo vestido blanco, casi como un laberinto, no por vanidad, sino porque funcionaba. Era práctico, fácil de limpiar y fácil de localizar. Una faja ancha atada alrededor de su cintura, a menudo con manchas de suciedad o tinta. Detrás de ella, un grupo de pequeños la seguían como patitos, agarrando trozos de papel o pétalos de flores mientras la seguían desde el jardín hasta el aula, desde la lección hasta la hora del cuento. Les enseñó a leer, a escribir sus nombres, a reconocer la diferencia entre la ortiga y la menta, entre la verruga vulvar y la cicuta silvestre. «Doctor Miam», gritó un niño una tarde, sonriendo de oreja a oreja mientras sostenía una temblorosa letra M dibujada con carbón en un trozo de pergamino. Las mejillas del niño estaban manchadas y sus ojos orgullosos. Miriam se arrodilló a su lado, sonrió suavemente y dijo: «Solo Miriam está bien, Corino». Ella le acarició el pelo y le entregó una rodaja de durazno seco. Silus Ren lo observaba todo desde la distancia, generalmente con los brazos cruzados, su cuerpo, una figura silenciosa cerca del granero o bajo el toldo del porche. Pero algo en él se había ablandado, no se había roto, sino que había cedido, como el cuero calentado por el sol. Hablaba más ahora, no a menudo, no con palabras floridas, sino con claridad, con cuidado. Contaba historias, al principio solo a los niños que se atrevían a sentarse cerca de sus botas durante las pausas del almuerzo, luego a los peones del rancho durante los paseos matutinos, cuentos de la antigua frontera, de caballos salvajes, de tormentas de nieve lo suficientemente feroces como para convertir el aliento en hielo. Una vez contó cómo se había quedado dormido sentado erguido en la silla de montar y se había despertado a medio camino de un arroyo congelado. Los niños se quedaron sin aliento y luego estallaron en risas. Una tarde, justo cuando el cielo se tornó de un tono de acuarela rosa y dorado, un niño llamado Teddy estaba agachado detrás de los barriles de agua, esperando. Cuando Silas pasó, Teddy saltó, agitando una serpiente de madera y gritando: «¡Cascabel!». Silas se sobresaltó y luego se rió. Una risa plena, desenfrenada y profunda que resonó por todo el rancho como un trueno de alegría. Era un sonido que nadie había oído de él en años. Las gallinas se dispersaron. Los chicos gritaron de triunfo y Miriam, que llevaba una bandeja con tazas de café desde la cocina, casi dejó caer todo por la sorpresa. Esa noche, una larga mesa de pino fue colocada afuera de la casa principal. Las linternas brillaban de color ámbar, proyectando destellos sobre los rostros sonrientes. La mesa crujía bajo el peso del pan de maíz, el guiso y los duraznos de finales de verano. Trabajadores, vecinos e incluso viajeros compartían bancos y cuencos, intercambiando historias entre platos calientes y miradas cálidas. El rancho bullía de satisfacción, con algo que parecía y se sentía muy parecido a una familia. Silas estaba de pie en el extremo más alejado de la mesa, al lado de Miriam. Sostenía una taza de café que no había endulzado. No dijo mucho, pero la observó. Cómo se inclinó para escuchar el susurro de un niño. Cómo repartía la comida con ambas manos. Cómo tocó el hombro de una madre preocupada y todo lo hizo sentir más ligero. Entonces, en silencio, Silas se volvió hacia ella. «Señorita Lowe», dijo en voz baja pero firme. «¿Puedo?». Ella lo miró desconcertada por un momento. Entonces lo vio, su mano, áspera, callosa, desgastada por el clima, con la palma abierta, ofrecida.
El silencio se instaló en la mesa, suave y reverente. Miriam sonrió, no una sonrisa tímida, una sonrisa real. Ella extendió la mano y la colocó en la de él. No hubo vítores, ni silbidos, solo quietud, el tipo de quietud que contiene un comienzo en su interior, como cuando cae la nieve por primera vez o el fuego comienza a arder. Los demás en la mesa miraron hacia otro lado cortésmente, pero nadie se perdió lo que acababa de suceder. Él no la besó. No le hacía falta. En ese pequeño gesto, en ese encuentro de manos sobre el pan compartido y la suave luz de las velas, el varón de hierro le dijo al mundo algo que ningún titular podría decirle. Había vuelto a la vida. Y Miriam Lo, la enfermera abandonada en el frío, ahora estaba sentada cálidamente en el mismo corazón del lugar que había salvado. La boda tuvo lugar un miércoles por la mañana, justo después de que el rocío se hubiera disipado pero antes de que el sol subiera lo suficiente como para ahuyentar el frío de la montaña. No había órgano, ni velo, ni zapatos lustrados, solo Miriam con su vestido de diario, el cabello trenzado con ramitas de romero y Silas luciendo el mismo abrigo oscuro que había usado el día que la encontró por primera vez. Se quedaron debajo del viejo olmo detrás del granero, con sus ramas todavía desnudas por el largo invierno. A su alrededor estaban las personas a las que habían ayudado, los trabajadores del rancho, los niños a los que había enseñado a leer, la mujer a cuyo marido había curado de una neumonía y el anciano que una vez se había burlado de las doctoras pero que ahora le traía huevos frescos todos los jueves. No se leyeron votos de ningún libro. Ningún sacerdote presidía, solo Silas y Miriam, uno frente al otro, con el viento agitando el borde de sus mangas y el silencio de corazones tranquilos rodeándolos. No prometo perfección, dijo Silas con voz ronca pero firme. Pero te prometo presencia todos los días mientras me lo permitas. No traigo dawi, respondió Miriam, su voz como té caliente en una mañana fría. Solo lo que estas manos pueden curar y lo que este corazón aún se atreve a dar. Se tomaron de las manos y la multitud aplaudió, no muy fuerte, sino con una especie de aplauso que pretendía contener algo sagrado. Después sirvieron guisado y pan de maíz en la gran cocina. Los niños corrían descalzos entre los bancos. Los viejos vecinos lloraban en silencio mientras comían rebanadas de pastel de manzana y Miriam sonreía tanto que le dolían las mejillas. Una semana después, llegó una carta de la oficina territorial. Llevaba el sello del Estado y el rígido lenguaje de la burocracia. Pero dentro, escrita a mano debajo de la letra formal, había una nota que decía: el municipio de Aspen Creek reconoce a la señorita Miriam Lowe como enfermera jefe y curandera en vista de su excepcional servicio, conducta moral y valentía en tiempos de crisis. A pesar de la falta de un diploma institucional, los registros municipales afirman que se ha ganado su lugar. No con papeles, sino con regalos. Silas leyó la carta en voz alta en la mesa. Miriam permaneció inmóvil, parpadeando rápidamente. Lo estamos enmarcando, dijo un peón del rancho, y lo clavaremos junto a la puerta principal. Lo hicieron. Pasaron las semanas y las últimas nieves se derritieron lenta pero seguramente. El jardín que Miriam plantó detrás del granero comenzó a florecer. Lavanda, chúndula, salvia. Trabajaba con las mangas arremangadas, las rodillas polvorientas y las manos llenas de raíces y renovación. Silas a menudo le llevaba agua, observándola mientras enseñaba a Luna a identificar cada hoja, cada tallo. Detrás de ellos, la casa bullía de nueva vida, un estante lleno de frascos de ungüento y tinturas, un mostrador de madera que Silas construyó él mismo. El letrero sobre la puerta decía: Reninló, hogar de sanación y fuego. No lo llamaban clínica. No lo necesitaban. La gente venía sabiendo que los ayudarían, no los juzgarían, no los rechazarían. Una tarde, mientras los niños jugaban a la mancha bajo las hojas nuevas y el viento traía risas por las ventanas abiertas, Silas salió y se apoyó en la cerca. Miriam se unió a él, sacándose la suciedad de las manos. Él le dio una taza de hojalata con agua fría. ¿Un día ajetreado?, preguntó. Ella asintió.
Curó 2 fiebres, se sacó una astilla, se vendó una rodilla lastimada y leyó 3 capítulos de Tom Sawyer. Silas sonrió. Te perdiste un alboroto en el granero. Uno de los terneros se escapó y casi pisoteó su arbusto de salvia. ¿Sobrevivió? Apenas, rió ella, inclinando la cabeza hacia el cielo. Las nubes se movían lentas, de bordes suaves y altas, ya sin el peso de la nieve. Silas la miró entonces, como solía hacerlo, no con sorpresa, sino con gratitud por su presencia, por su calidez, por cómo había convertido una fortaleza en un hogar, el silencio en canción. Le tomó la mano. Solía pensar que la historia se escribía con armas, dijo en voz baja. Y tal vez sí, respondió Miriam. Pero creo que ahora también se escribe con manos que no se rinden. Se quedaron así un largo instante, 2 figuras esculpidas a contraluz, sus sombras extendiéndose hacia la tierra donde las flores silvestres habían comenzado a florecer. Y en algún lugar alto, en el amplio cielo azul de Colorado, el último rastro del invierno se desvaneció para siempre. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso en los rincones más fríos de la frontera, aún se podía encontrar calidez en la silenciosa valentía del amor, quédate con nosotros. Porque aquí, en Historias de Amor del Salvaje Oeste, te traemos historias de devoción. Forjado en el polvo, el peligro y lo más profundo del alma estadounidense. El viaje de Silas y Miriam no se trató solo de sobrevivir. Se trató de redescubrir su propósito y construir algo más fuerte que los muros, la confianza, la sanación y el hogar. Si crees que el amor puede resurgir de las cenizas, que una simple caricia puede reescribir el destino, este es tu lugar. Suscríbete a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más romances inolvidables. Donde las balas fallan, pero los corazones no. Donde la frontera sin ley se encuentra con la devoción eterna. Nuevas historias cada semana. Historias que recordarás mucho después de que el fuego se apague. Hasta la próxima, cabalga con firmeza, ama con más fuerza y nunca dejes de creer en las segundas oportunidades.